que termina perdiendo el control sobre las fuerzas que en algún momento se desatan. Este es como un primer enfoque, digamos, de tipo ambiental muy general con respecto a esto que estamos hablando. Cuando uno plantea estas cosas, entonces lo que le venden del otro lado es, bueno, sí, senador y el medio ambiente y tal, ¿cierto? Nosotros no es que seamos enemigos y publican libros bonitos y cosas de esas, ¿cierto? Normalmente estas transnacionales y todas tienen sección de medio ambiente y le regalan pesitos a algunos ambientalistas, pero le sacan a uno del otro lado y es lo mismo que le dice el gobierno. Pero bueno, sí, los riesgos y los daños y todo, pero eso sí, la plata, el empleo, el desarrollo, el progreso, sí, no se le atraviesen al progreso. Creo que es una idea que en estos días se está vendiendo bastante en Bucaramanga. Suelen montar un discurso de ahora sí, sí, ahora sí. En La Guajira lo echaron mucho y en el Cesar con los proyectos mineros, ahora sí vamos a salir de la pobreza, ahora sí. Y ahora sí es que el país y el mundo siguen como van y realmente ahora sí no pasa nada distinto de los desastres, que esos sí suelen ser permanentes. Entonces vale la pena mirar con algún detenimiento los impactos económicos de esto, que es a lo que le voy a dedicar en buena medida la intervención, a que pongamos en su justo sitio hasta dónde llegan las supuestas ganancias que supuestamente nos compensan los daños ambientales y sus riesgos. Lo primero es decir esto: estos proyectos mineros, por definición, suelen generar una serie de impactos sociales y ambientales de otro tipo, de tipo social, que son realmente, los hechos han demostrado que son prácticamente inmanejables. Por ejemplo, suelen generar un espejismo de bonanza y de riqueza que suele mover cantidades importantes de población hacia esos enclaves mineros. Aquí los santandereanos lo conocen, el caso de Barranca Bermeja. Por cada empleo que aparece en Barranca Bermeja aparecen no sé cuántos pobres más, ¿sí?, que llegan detrás del espejismo de ese empleo y que terminan generando unos impactos en las poblaciones muy complicados, ¿no? Por ejemplo, pueblos como La Loma en el Cesar pasaron su población de 3.000 a 16.000 habitantes en cosa de un par de años, y ese es un asunto que genera un problema de inflación interna, de desempleo, de prostitución y de otra serie de lacras sociales que son inevitables en esas zonas de descomposición. Suele dar impactos sobre deterioro de vías supremamente grave. Yo estuve en estos días en Casanare y el día anterior a yo llegar, casualmente, el gobernador había tenido que dar orden de suspender el movimiento de los camiones de las petroleras, porque eran camiones cuyo tonelaje superaban 5 y 6 veces la capacidad de las vías. Se habían destruido las vías y había un paro cívico de campesinos protestando porque no podían salir con sus cosechas porque el daño de las vías no les permitía funcionar. Entonces termina sucediendo una cosa que es como un absurdo, y es que las regalías, que se supone que es la gran ganancia de estos proyectos, más que ser netas, se empiezan a convertir en los recursos con los que se pagan los daños ambientales, que es un poco el caso de Casanare que les narraba. Entonces, una parte muy grande de los recursos de las regalías en Casanare se los tienen que gastar pagando los daños en las vías que las petroleras hacen sobre esas vías. Entonces empieza a aparecer una especie de absurdo económico, y es que lo comido se va por lo servido, ¿no? Entonces, unos pesos de regalías, pero al mismo tiempo unos gastos que antes no aparecían. Este es un asunto de mucho cuidado, sobre el cual, por supuesto, a los vecinos de California ya nadie les dice nada. Ellos piensan que van a seguir viviendo tan tranquilos como están, con el poco estrés que hoy viven, pero además con un montón de plata entre el bolsillo, y esas dos cosas en estos casos no se dan juntas. Les toca recibir otros asuntos. Las condiciones laborales, porque también se habla de los empleos. Estos son proyectos que no generan tantos empleos como se dice. En su etapa de construcción de pronto generan un poco más, pero como es una cosa de gran tecnología, porque de otra manera no sería rentable, de inmensas maquinarias, de descomunales explosivos, etcétera, a la postre suelen generar pocos empleos. Luego, no es cierto tampoco que se diga o se insinúe que los problemas de desempleo de Santander o de Bucaramanga van a desaparecer por esta vía. Pero además también hay que decir una cosa que hemos venido enfatizando. Yo incluso el 30 tengo debate en la Comisión Quinta sobre esto, que son las calidades de esos empleos. Aquí hay un problema extremadamente grave. Es particularmente cierto en la minería del carbón, que es lo que más conocemos. Esta gran minería del oro apenas está empezando a aparecer en Colombia.
Otro proyecto grande que hay de oro es en la zona del Nechí, que es un proyecto viejísimo, están sacando oro hace un siglo en esa zona del Bagre y Zaragoza, y les cuento que la pobreza del Bagre y Zaragoza supera el promedio de Antioquia en proporciones descomunales. Ese es otro buen ejemplo de mucho del espejismo que tienen estos proyectos de la minería. Pero en los asuntos laborales lo que les quiero contar es esto. Lo que han logrado imponer estas transnacionales en la minería del carbón son jornadas laborales de 12 horas, no de 8, sino de 12. Esto contiene de una parte un truco, ¿no? Es porque cuando se le mencionan a uno el monto del salario, suena como alto, pero se olvida que es que hay un 50% más de trabajo. Sí, o sea que ahí hay una parte, digamos, truculenta, y ocultan otra parte, y es que la mitad de los trabajadores son contratados directamente por la mina y la otra mitad por contratistas, y a esos, por supuesto, ni siquiera les pagan el salario supuestamente bueno de los primeros. Pero al punto al que quiero llegar es este: esos proyectos de la minería del carbón generan males laborales, daños, enfermedades profesionales supremamente graves que tienen que ver con el polvillo del carbón. Pero generan otro problema, es que eso de trabajar 12 horas al día en un camión o en una volqueta o en lo que sea, por supuesto genera unos impactos en la estructura ósea del organismo realmente graves. Y eso se ha ido convirtiendo en un problema en esas zonas donde funciona esta gran minería, que unas zonas, digamos, de un número de enfermos superior a lo que debería ser en condiciones normales, enfermos que al final termina siendo el conjunto de la sociedad la que de una u otra manera tiene que atender los desastres de esos compatriotas. Caracterizan a estos proyectos mineros otro asunto que es bueno tenerlo en cuenta y conocerlo, que son unos encadenamientos industriales muy escasos. Esos son en buena medida los proyectos de enclave. Entonces, digamos, exceptuando el sudor de los trabajadores y el tamaño del hueco, todo lo demás es importado, traído de Estados Unidos y de Europa o de donde sea, la maquinaria, los explosivos, todas esas cosas, digamos, complejas, se importan y se exportan los bienes no procesados, sino como materia prima. Luego, la parte interesante del negocio no está aquí, sino de una u otra manera está en el exterior. Esto es una cosa que hay que mencionarla, porque este es uno de nuestros dramas mineros. Y nuestros dramas mineros, no solo mineros, sino económicos en general, somos países que se especializan cada vez más en la producción de materias primas agrícolas y mineras, que son bienes que por definición se exportan con muy poca o ninguna transformación, lo que quiere decir que la parte grande del negocio se hace allá, en la elaboración de joyas en el caso del oro, o en el empleo de oro para fines industriales, o en la carboquímica en el caso del carbón, o en la petroquímica en el caso del petróleo. O sea que estos son, repito, elementos que deben tenerse en cuenta, porque en los análisis de estos elementos, que ya son de detalle de lo que termina pasando con el proyecto minero, pues el tigre no es como lo pintan, ¿no? Es decir, aquí hay unas realidades que son distintas. Probablemente el tema crucial en el análisis económico es el monto de las regalías. De cuánto es lo que le pagan al país por el recurso, por el mineral. La regalía, estrictamente hablando, es el valor que una empresa le reconoce a la nación colombiana, que es la propietaria del subsuelo, por lo que hay ahí enterrado. Pues bien, en general en Colombia las regalías son muy malas, muy bajas, en carbón entre el 6 y el 10%, en petróleo el 8% promedio, pero lo del oro ya es el escándalo, el bochorno, la vergüenza, ¿no? 4% nominal, porque dice que es el 80% del precio de ese momento en el mercado internacional, o sea que realmente es el 3.2%. Para que ustedes se hagan una idea de cuánto es el 3.2%, hagan un cuadrito de 10 por 10 con cuadritos, e imagínense 3 cuadritos de los 100. Luego la conclusión es bien elemental: cualquier cosa en el negocio del oro es mejor que ser el dueño del oro. O sea, es mejor negocio sacar el oro, transportar el oro, echarle dinamita al oro, hacer un anillo con el oro, robarse el oro, lo que sea, ¿cierto? Es mejor negocio que ser el dueño del oro. Es un debate clave en este asunto, porque finalmente se supone que con eso es que vamos a compensar todos los otros desastres.
Teóricamente las regalías deberían ser netas, pero ya dije que no lo son. Pero entonces la pregunta es si con ese 3% vamos a pagar todos los impactos, y si hay un desastre de proporciones mayores, ¿cuánto de ese desastre de proporciones mayores va a ser cubierto por un 3.2%? Con un problema nuevo, que los santanderianos ya saben y están en la lucha, y es el cambio de la ley de regalías. ¿Por qué? Porque en la ley de regalías de hoy, ese 3.2% es básicamente para el municipio donde se encuentra el recurso y el departamento. Bueno, o sea que uno podría decir que a los santanderianos, en números redondos, les va a quedar esa plata. Pero con la nueva ley de regalías no va a ser así. Con la nueva ley de regalías, que es probable que logren imponerla a pesar de la resistencia que estamos haciendo, ese 3.2% va a ir a una bolsa común que va a controlar el gobierno nacional y que va a hacer en últimas con ella lo que se le dé la gana. O sea, que puede suceder que a Bucaramanga y a Santander, incluso a la propia California, ¿cierto?, de ese 3.2% le toque el 0.00 nada %.